Nunca pensé que llegaría el día en que las palabras de mi propio hijo me dolerían más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe del destino. Pero ese día llegó. Y cuando escuché esas palabras salir de su boca, cuando vi sus ojos fríos mirándome como si fuera un mueble viejo que ya no servía, supe que algo dentro de mí se rompió para siempre. Mamá, ya eres una carga para nosotros. Esas 6 palabras. Solo 6 palabras que me quitaron el aire, que me arrancaron la dignidad, que borraron de un solo golpe todos los años que dediqué a ser su madre. Hoy tengo 68 años. Vivo sola en esta casa que antes rebosaba de vida, de risas, de olor a comida recién hecha. Ahora solo hay silencio. Un silencio tan denso que a veces me ahoga. Me levanto cada mañana a las 6, aunque ya no tengo por qué madrugar. Es la costumbre, supongo. 50 años levantándome temprano para preparar el desayuno de mi familia no se borran así como así. Preparo mi café. Siempre 2 tazas, aunque la segunda la termino tirando por el fregadero. No sé por qué sigo haciéndolo. Quizás porque durante 40 años preparé el café de mi esposo, y aunque él murió hace 5 años, mis manos siguen recordando. Me siento en la cocina y miro por la ventana. Los vecinos han cambiado. Ya no conozco a casi nadie en esta calle donde viví toda mi vida adulta. Los jóvenes entran y salen corriendo, siempre con prisa, siempre mirando esos teléfonos que parecen más importantes que las personas a su alrededor. A veces salgo al jardín. Las rosas que planté hace 30 años siguen ahí, resistiendo. Son más fuertes que yo, pienso. Ellas no necesitan que nadie las cuide demasiado. Ojalá yo hubiera aprendido esa lección antes. Los martes voy al mercado. Compro muy poco. ¿Qué sentido tiene cocinar para una sola persona? Pero voy de todas formas, porque si no salgo, puedo pasar días sin escuchar otra voz que no sea la mía. Las señoras del mercado me conocen. Me saludan con esa amabilidad que se les da a los ancianos, esa amabilidad que viene mezclada con lástima. ¿Cómo está, doña Carmen? ¿Y su familia? Sonrío. Siempre sonrío. Bien, bien. Todos muy ocupados, ya sabe cómo es. Mentira. Pero es más fácil mentir que explicar. Es más fácil fingir que todo está bien que admitir que mis 3 hijos, esos 3 seres humanos a los que di la vida, a los que crié con cada gramo de mi energía, apenas me llaman una vez al mes. Por las tardes me siento en el sillón de la sala. El mismo sillón donde amamanté a mis bebés, donde les leí cuentos, donde curé sus rodillas raspadas y sequé sus lágrimas. Ahora ese sillón solo guarda mis propias lágrimas. Las que derramo cuando nadie me ve, cuando la soledad se vuelve tan pesada que no puedo más. Tengo un álbum de fotografías. Lo miro a veces, aunque me duele. Ahí están todos. Mi esposo, guapo y sonriente. Mis hijos pequeños, con esas caritas llenas de inocencia. Cumpleaños, navidades, graduaciones. Una vida entera capturada en papel. Una vida que ahora parece haber pertenecido a otra persona. Hay una fotografía en particular que no puedo dejar de mirar. Es de hace 20 años. Estamos todos en la playa. Yo tengo 48 años ahí, aunque me veo tan joven, tan llena de vida. Mis hijos están a mi alrededor. Roberto, el mayor, me abraza por la espalda. Andrea, mi única hija, está a mi lado con su sonrisa radiante. Y Miguel, mi bebé, aunque ya tenía 18 años, descansa su cabeza en mi hombro. Todos sonreímos. Todos nos vemos felices. No sabía entonces que esa sería una de las últimas veces que estaríamos todos juntos, realmente juntos. No sabía que los años vendrían y se llevarían no solo el tiempo, sino también el amor, el respeto, la gratitud. Antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal. Activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio.
Déjame contarte cómo era mi vida antes de que todo se derrumbara. Conocí a Héctor cuando tenía 20 años. Yo trabajaba en una pequeña librería del centro y él entraba cada semana a comprar el periódico. Siempre me sonreía. Siempre me decía algo amable. Un día me invitó a tomar un café y yo, que nunca había sido muy atrevida, acepté. Nos casamos 2 años después. Fue una boda sencilla, pero hermosa. Mi madre lloró toda la ceremonia. Mi padre, ese hombre serio que pocas veces mostraba sus emociones, me abrazó y me susurró al oído que Héctor era un buen hombre, que me haría feliz. Y lo fue. Al menos durante muchos años, lo fue. Nos mudamos a esta casa cuando yo tenía 23 años. Era pequeña entonces, solo 2 habitaciones. Pero la pintamos juntos, plantamos el jardín juntos, llenamos cada rincón con nuestros sueños. Héctor trabajaba en una fábrica. El sueldo no era mucho, pero alcanzaba. Yo dejé la librería cuando nació Roberto. Quería ser madre de tiempo completo, quería estar ahí para cada momento. Roberto llegó cuando yo tenía 25 años. Fue un parto difícil. Estuve en labor durante 18 horas. Pero cuando lo tuve en mis brazos, cuando vi esos ojitos mirándome, supe que haría cualquier cosa por él. ¿Cualquier cosa? 2 años después llegó Andrea. Mi niña. Mi princesa. Era tan diferente a Roberto. Él era inquieto, siempre corriendo, siempre explorando. Ella era tranquila, observadora, cariñosa. Se pegaba a mí como una pequeña sombra, siguiéndome por toda la casa. Miguel nació 5 años después. No lo habíamos planeado, pero fue la sorpresa más hermosa de nuestras vidas. Con él, nuestra familia estaba completa. Esos años fueron los más felices de mi vida. La casa siempre estaba llena de ruido, de desorden, de vida. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Héctor salía a trabajar a las 6. Yo me quedaba con los niños, los bañaba, los vestía, los llevaba a la escuela. Luego venía la limpieza, la comida, la ropa. Por las tardes, los ayudaba con las tareas. Por las noches, cenábamos todos juntos en esa mesa de la cocina que ahora está siempre vacía. Los domingos eran sagrados. Íbamos a misa por la mañana y luego al parque. Héctor jugaba fútbol con Roberto y Miguel mientras Andrea y yo preparábamos un picnic. Nos sentábamos en el pasto, comíamos sándwiches y frutas, y simplemente disfrutábamos de estar juntos. Recuerdo un domingo en particular. Miguel tenía 7 años y había aprendido a andar en bicicleta esa semana. Estaba tan emocionado que no paraba de dar vueltas alrededor de nosotros. De repente se cayó. No fue nada grave, solo un raspón en la rodilla, pero lloró como si se hubiera roto algo. Corrí hacia él, lo levanté, lo abracé. Le limpié la herida con tanto cuidado, soplé sobre ella para que no le doliera, le puse una curita con dibujos de superhéroes. Se calmó casi de inmediato. Me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo, «Mamá, tú siempre me haces sentir mejor. Eres la mejor mamá del mundo». Me abrazó con tanta fuerza. Y yo, sin saber que algún día ese mismo niño me diría que era una carga, lo abracé de vuelta y le prometí que siempre estaría ahí para él. Siempre. Los años pasaron. Los niños crecieron. Roberto se hizo un joven serio, responsable. Estudió administración de empresas. Andrea se enamoró de la medicina, quería ser enfermera. Miguel, mi bebé, era el más inteligente de los 3. Sacaba las mejores calificaciones sin mucho esfuerzo. Yo seguía siendo el centro de la casa. Seguía cocinando, limpiando, organizando. Pero también era su confidente. Roberto me contaba sobre sus primeras novias. Andrea lloraba en mi hombro cuando algún chico le rompía el corazón. Miguel venía a mi cuarto por las noches a hablar sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Mamá, me decía, cuando sea grande y tenga mucho dinero, te voy a comprar una casa enorme. Y vas a tener empleadas que hagan todo por ti. Ya no vas a tener que trabajar tanto. Yo me reía.
Le acariciaba el cabello. No necesito una casa enorme, mi amor. Solo necesito que seas feliz. Héctor y yo también éramos felices. Teníamos nuestras peleas, claro. ¿Qué matrimonio no las tiene? Pero nos amábamos. Cada noche, antes de dormir, me daba un beso en la frente y me decía que era la mejor esposa que pudo haber pedido. No sé qué haría sin ti, Carmen, me decía. Eres el corazón de esta familia. Y yo me sentía orgullosa. Me sentía necesaria. Me sentía amada. Pero las cosas empezaron a cambiar. Tan lentamente que al principio no me di cuenta. O quizás no quise darme cuenta. Roberto se casó cuando tenía 28 años. Su esposa, Mónica, era una mujer elegante, educada. Pero desde el principio sentí que no le caía bien. La forma en que me miraba, como si yo fuera una campesina ignorante. La forma en que corregía todo lo que yo hacía. Ay, suegra, así ya no se hace, me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Déjeme enseñarle cómo se hace en mi familia. Roberto no decía nada. Solo miraba hacia otro lado. Tuvieron 2 hijos. Mis primeros nietos. Pensé que con ellos vendría una nueva cercanía, que volvería a ser necesaria. Y al principio lo fue. Mónica me llamaba cada 2 días para que fuera a cuidar a los niños. Yo iba corriendo, feliz de poder ayudar, de poder abrazar a esos bebés que llevaban mi sangre. Pero nunca era suficiente. Siempre hacía algo mal. Los cargaba demasiado. O no los cargaba lo suficiente. Les daba mucha comida. O muy poca. Les hablaba muy fuerte. O muy suave. Es que usted es de otra generación, suegra, me decía Mónica. Las cosas han cambiado. Ahora hay estudios, hay métodos. No puede criar a mis hijos como crió a los suyos. Tragaba mis palabras. ¿Sonreía? Asentía. Porque no quería causar problemas. No quería que Roberto tuviera que elegir entre su esposa y su madre. Andrea también se casó. Su esposo, Javier, era amable conmigo. Pero vivían lejos, en otra ciudad. Ella llamaba cada semana, pero las llamadas se fueron haciendo más cortas, más espaciadas. Siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Perdón, mamá, pero estoy ocupada. Te llamo luego, ¿sí? Luego nunca llegaba. Miguel fue el último en irse. Consiguió un trabajo excelente en una empresa de tecnología. Ganaba bien, muy bien. Se mudó a un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Empezó a salir con una chica llamada Valeria. Cuando me la presentó, noté algo en sus ojos. Una frialdad. Una distancia. Héctor enfermó cuando yo tenía 63 años. Cáncer. La palabra que nadie quiere escuchar. Luchamos durante 2 años. 2 años de hospitales, de tratamientos, de ver al hombre que amaba desvanecerse poco a poco frente a mis ojos. Mis hijos venían a visitarlo. Al principio con frecuencia. Luego cada vez menos. Siempre tenían excusas. El trabajo. Los niños. El tráfico. La distancia. Yo no dormía. Pasaba las noches cuidando a Héctor, dándole sus medicinas, limpiando cuando vomitaba, sosteniéndolo cuando lloraba de dolor. Durante el día intentaba mantener la casa limpia, preparar comida que él no podía comer, contestar llamadas de doctores. Adelgacé 15 kilos. Mis manos empezaron a temblar. Desarrollé insomnio crónico. Pero no podía parar. Héctor me necesitaba. Una noche, 3 meses antes de que muriera, me tomó la mano. Estaba tan débil que apenas podía hablar. Carmen, me susurró, prométeme algo. Lo que sea, mi amor. Cuando yo no esté, no te quedes sola. Vete a vivir con alguno de los niños. No te dejes olvidar. Lloré. Le prometí que estaría bien. Le prometí que nuestros hijos me cuidarían como yo los había cuidado a ellos. Murió un martes por la mañana. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano.
Sus últimas palabras fueron: gracias por todo, mi amor. El funeral fue grande. Vinieron familiares, amigos, compañeros de trabajo. Mis hijos estaban ahí, vestidos de negro, con caras serias. Recibían las condolencias de la gente. Pero cuando todos se fueron, cuando la casa quedó vacía y silenciosa, ellos también se fueron. Mamá, tengo que volver a trabajar, dijo Roberto. Ya sabes cómo es. Pero te llamo mañana. No llamó. Mamá, tengo que regresar a la ciudad, dijo Andrea. Pero cualquier cosa que necesites, me llamas. ¿No la llamé? Sabía que estaba ocupada. Mamá, Valeria y yo tenemos planes este fin de semana, dijo Miguel. Pero pronto vengo a verte, te lo prometo. No vino. Me quedé sola. En esta casa llena de recuerdos, de fotografías, de fantasmas. Intenté adaptarme. Intenté encontrar un nuevo propósito. Pero todo me recordaba a Héctor. Su silla vacía en la mesa. Su lado de la cama siempre frío. Su taza de café que ya no preparaba. Los meses pasaron. Mis hijos llamaban de vez en cuando. Visitas rápidas en días festivos. Siempre con prisa. Siempre mirando el reloj. Empecé a sentirme mal. Dolores en las articulaciones. Cansancio constante. ¿Mareos? Fui al doctor. Artritis, me dijo. Normal a tu edad. También presión alta. Y diabetes tipo 2. Nada grave, pero necesitaba cuidarme. Tomar medicinas. Hacer ejercicio. Comer bien. Intenté manejar todo sola. Pero era difícil. Las medicinas eran caras. A veces me confundía con las dosis. Olvidaba tomarlas. O tomaba de más. La casa era demasiado grande para mí sola. Las escaleras se volvieron un desafío. Limpiar los pisos me dejaba sin aire. Un día me caí. Fue mi culpa. Dejé un trapo en el piso del baño. Resbalé. Me golpeé la cadera contra el lavabo. El dolor fue intenso. Me quedé en el suelo durante casi una hora antes de poder levantarme. Llamé a Roberto. No contestó. Dejé mensaje. Llamé a Andrea. Buzón de voz. Llamé a Miguel. Tampoco contestó. Finalmente logré levantarme sola. Me arrastré hasta la cama. Lloré toda la noche. No por el dolor físico, sino por la soledad. Por la realización de que si me hubiera pasado algo grave, podría haber muerto ahí, sola, y nadie se hubiera enterado hasta días después. Roberto me llamó 2 días después. Perdón, mamá. Estaba en una junta importante. ¿Qué necesitabas? Nada, hijo. Ya pasó. Ah, bueno. Oye, te tengo que dejar. Hablamos luego. Fue entonces cuando empecé a pensar que quizás necesitaba ayuda. Quizás no podía seguir viviendo sola. Quizás era momento de hablar con mis hijos sobre otras opciones. Junté valor durante semanas. Finalmente, un domingo, los invité a todos a comer. Les dije que era importante. Que necesitaba hablar con ellos. Vinieron. Los 3. Con sus parejas. Preparé toda la comida que les gustaba de niños. Puse la mesa con el mantel bueno. Saqué la vajilla que solo usábamos en ocasiones especiales. Comimos. Hablaron entre ellos sobre sus trabajos, sus vidas. Yo escuchaba, sonreía, servía más comida. Cuando terminamos, cuando los platos estaban vacíos y el postre servido, respiré hondo. Hijos, dije, mi voz temblando un poco, necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Se miraron entre ellos. Roberto se recargó en su silla. Andrea jugaba con su servilleta. Miguel revisaba su teléfono. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Roberto. Bueno, he estado pensando. Esta casa es muy grande para mí sola. Y últimamente me he sentido mal. Me caí el otro día y...
Te caíste, interrumpió Andrea. ¿Por qué no nos dijiste? Les llamé. Pero estaban ocupados. Silencio incómodo. El caso es, continué, que he estado pensando que quizás sea momento de considerar otras opciones. Quizás vender esta casa y buscar algo más pequeño. O tal vez. Me detuve. No sabía cómo decirlo. O tal vez que, mamá, preguntó Miguel, sin levantar la vista de su teléfono. O tal vez, podría ir a vivir con alguno de ustedes. Solo hasta que me sienta mejor. No sería permanente. Solo. Vi sus caras cambiar. La incomodidad se volvió palpable. Roberto miró a Mónica. Andrea miró a Javier. Miguel finalmente levantó la vista de su teléfono. Fue Mónica quien habló primero. Ay, suegra, es que nosotros vivimos en un departamento pequeño. Y con los niños, ya sabe, no hay espacio. Yo tengo una habitación extra, dije suavemente. Podría venderla y ayudarles con el dinero. Comprar algo más grande. Roberto negó con la cabeza. No, mamá. No es solo el espacio. Es que, bueno, todos trabajamos. No habría nadie en casa para cuidarte. No necesito que me cuiden, dije, sintiendo las lágrimas acumularse. Solo no quiero estar sola. Andrea suspiró. Mamá, nosotros vivimos en otra ciudad. No sería práctico. Además, Javier viaja mucho por trabajo. Yo también. No podríamos darte la atención que necesitas. Me volví hacia Miguel. ¿Mi bebé? El que había prometido comprarme una casa grande. ¿Miguel? Él no me miraba. Tenía los ojos fijos en la mesa. Valeria le apretó la mano. Él respiró hondo. Y entonces lo dijo. Mamá, ya eres una carga para nosotros. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Apenas pude susurrar. Miguel finalmente me miró. Sus ojos, esos ojos que había visto nacer, que había visto crecer, estaban fríos. Lo siento, mamá. Pero es la verdad. Todos tenemos nuestras vidas. Nuestras responsabilidades. No podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. No podemos dejar todo para cuidarte. Yo nunca les pedí que dejaran todo, dije, mi voz quebrándose. Solo quiero no estar sola. Solo quiero sentir que todavía importo. Claro que importas, mamá, dijo Roberto, pero su tono era mecánico, sin emoción. Pero tienes que entender nuestra posición. Todos trabajamos muy duro. Tenemos nuestras propias familias que cuidar. Yo también trabajé duro, dije, sintiendo la rabia mezclarse con el dolor. Trabajé duro cada día de mi vida para cuidarlos a ustedes. Les di todo. Todo. Y ahora que necesito un poco de ayuda, soy una carga. No es lo mismo, mamá, dijo Andrea. Tú elegiste tenernos. Elegiste ser madre. Esa fue tu decisión. Y ustedes no eligieron ser mis hijos, grité. Ya no podía contener las lágrimas. ¿No les di amor? ¿No les di mi vida entera? Cada noche sin dormir cuando estaban enfermos. Cada peso que gasté en ustedes antes que en mí. Cada sueño que abandoné para que ustedes pudieran cumplir los suyos. ¿Todo eso no significa nada? Mamá, no seas dramática, dijo Miguel. Nadie está diciendo que no significó nada. Solo estamos siendo realistas. Tienes que encontrar una solución que no dependa de nosotros. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Quiero que se vayan, dije. Todos. ¿Ahora? Mamá. Comenzó Roberto. Fuera, grité. Salgan de mi casa. Se fueron. Uno por uno. Roberto intentó decir algo, pero Mónica lo jaló del brazo. Andrea me miró con algo que podría haber sido culpa, pero no dijo nada. Miguel fue el último en salir. Se detuvo en la puerta. Mamá, algún día entenderás que solo estamos siendo honestos.
Cerró la puerta detrás de él. Me quedé ahí, de pie en medio de la sala, rodeada de los restos de la comida que había preparado con tanto amor. La mesa todavía puesta. Los platos sucios. El silencio absoluto. Me dejé caer en el piso. ¿Y lloré? Lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió Héctor. Porque esto era diferente. Esto no era la muerte natural de alguien que me amó. Esto era el rechazo de las personas a las que había dado la vida. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi existencia. No comía. Apenas dormía. Me quedaba en la cama mirando el techo, repasando cada momento de mi vida, preguntándome dónde había fallado. ¿Qué había hecho mal para merecer esto? Mis hijos no llamaron. Ni uno solo mensaje. Ni una disculpa. Nada. Pensé en vender la casa. Pensé en mudarme lejos, donde nadie me conociera. Pensé en muchas cosas durante esas noches interminables. También pensé en rendirme. En dejar de tomar mis medicinas. En simplemente desaparecer. Nadie me extrañaría. Nadie vendría a buscarme. Pasarían días, tal vez semanas, antes de que alguien notara que me había ido. Pero algo me detuvo. No sé si fue orgullo, o terquedad, o simplemente un último vestigio de amor propio. Pero decidí que no iba a darles la satisfacción de verme derrotada. Empecé a salir más. Fui a un centro comunitario para adultos mayores. Ahí conocí a otras mujeres en situaciones similares. Mujeres que habían dado todo por sus familias y ahora vivían en soledad. Nos hicimos amigas. Compartíamos nuestras historias. Nuestro dolor. Pero también nos dábamos fuerza mutuamente. Una de ellas, Beatriz, me dijo algo que nunca olvidaré. Carmen, el amor de madre es el más puro que existe. Pero también puede ser el más destructivo. Porque amamos sin esperar nada a cambio. Y cuando nuestros hijos se van, cuando construyen sus vidas sin nosotras, nos quedamos vacías. Porque pusimos todo en ellos y nada en nosotras mismas. Tenía razón. Había pasado toda mi vida definiéndome por mi rol de madre, de esposa. Nunca fui solo Carmen. Siempre fui la mamá de alguien, la esposa de alguien. Y ahora que esos roles ya no me necesitaban, no sabía quién era. Decidí descubrirlo. Empecé a tomar clases de pintura. Algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Descubrí que no era mala. Mis manos, esas manos que habían cocinado miles de comidas y limpiado miles de manchas, podían crear algo hermoso. Me uní a un grupo de lectura. Leí libros que me hicieron pensar, que me hicieron sentir, que me recordaron que todavía había un mundo ahí afuera lleno de historias y posibilidades. Empecé a cuidarme. A tomar mis medicinas a tiempo. A cocinar comidas saludables para mí. A caminar cada mañana en el parque. No por mis hijos. No por nadie más. Por mí. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Pasaron 6 meses sin saber nada de mis hijos. 6 meses en los que no llamaron, no visitaron, no preguntaron si seguía viva. Y aunque dolía, también me liberó. Me liberó de la expectativa constante, de la esperanza que me mantenía atada a un teléfono que nunca sonaba. Fue en el 7º mes cuando recibí una llamada. Era Andrea. Mamá, su voz sonaba extraña. Tensa. Andrea, dije, mi voz neutral. Mamá, necesito hablar contigo. Es sobre Miguel. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Qué pasó con Miguel? Él está en el hospital. Tuvo un accidente de coche. Está grave. ¿El mundo se tambaleó? No importaba lo que hubiera pasado entre nosotros. Seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el bebé que había sostenido en mis brazos. Voy para allá, dije. Mamá, espera. Hay algo más que necesitas saber. Hizo una pausa larga. Valeria lo dejó. Hace 2 meses. Se llevó todo el dinero que tenían ahorrado. Miguel entró en depresión. Perdió su trabajo. Estaba tomando cuando tuvo el accidente. No podía respirar.
¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué nadie me llamó? Él no quería que supieras. Tenía vergüenza. Después de lo que te dijo, después de cómo te tratamos, no sabía cómo pedirte ayuda. Colgué el teléfono y salí corriendo de la casa. Tomé un taxi al hospital. Mis manos temblaban. Mi corazón latía descontrolado. Todas las heridas, todo el dolor, todo el resentimiento se evaporó. Solo quedó el miedo. El miedo de perder a mi hijo. Llegué al hospital. Andrea estaba en la sala de espera. Cuando me vio, se derrumbó. Se lanzó a mis brazos llorando. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. La abracé. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Roberto llegó poco después. También lloraba. Me abrazó sin decir nada. Pero su abrazo decía todo lo que las palabras no podían. Miguel estuvo en coma durante 3 días. 3 días en los que no me moví de su lado. Sostuve su mano. Le hablé. Le conté historias de cuando era niño. Le canté las canciones de cuna que solía cantarle para dormirlo. Los doctores decían que probablemente no podía escucharme. Pero yo sabía que sí. Una madre siempre sabe. Cuando despertó, lo primero que vio fue mi cara. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, susurró. Lo siento. Lo siento tanto. SHH, dije, acariciando su cabello. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. No merezco tu perdón. Te traté horrible. Dije cosas imperdonables. Los hijos dicen cosas que no sienten cuando están asustados, dije. Cuando están tratando de ser adultos pero todavía no saben cómo. Te perdono, Miguel. Pero más importante, necesitas perdonarte a ti mismo. Lloró en mis brazos como cuando era niño. Y yo lo sostuve, como siempre lo había hecho. Los días siguientes fueron reveladores. Miguel me contó todo. Cómo Valeria lo había presionado para alejarse de mí. Cómo le decía que yo era manipuladora, que quería controlar su vida. Cómo poco a poco lo convenció de que establecer límites significaba cortar contacto. Pero no era ella, dijo Miguel. Fui yo. Yo elegí creerle. Yo elegí lastimarte. Porque era más fácil que enfrentar la realidad. ¿Qué realidad?, pregunté. Que tenía miedo. Miedo de convertirme en papá. Miedo de tener que cuidar de ti como tú cuidaste de nosotros. Miedo de no ser suficiente. Entonces te alejé. Pensé que si te convertía en una carga en mi mente, sería más fácil ignorar mi responsabilidad. Roberto y Andrea también confesaron sus propias verdades. Mónica siempre había estado celosa de mi relación con Roberto. Javier nunca quiso que Andrea mantuviera lazos fuertes con su familia porque él no tenía una. Pero al final, todos admitieron lo mismo, habían sido egoístas. Habían olvidado todo lo que yo había hecho por ellos. Habían dado por sentado que siempre estaría ahí, esperando, perdonando, amando incondicionalmente. Y yo había permitido que lo hicieran. Porque nunca les enseñé que el amor va en ambas direcciones. Que cuidar de los padres no es una carga, sino un privilegio. Que la familia no termina cuando los hijos crecen. Miguel pasó 2 meses recuperándose. Se mudó conmigo durante ese tiempo. Al principio fue incómodo. Había tanto dolor entre nosotros, tantas palabras sin decir. Pero lentamente, empezamos a reconstruir. Cocinaba para él como cuando era niño. Pero esta vez, él también cocinaba para mí. Me ayudaba con las cosas pesadas de la casa. Salíamos a caminar juntos por las mañanas. Hablábamos. Realmente hablábamos. No solo sobre el clima o trivialidades, sino sobre la vida, sobre los errores, sobre el perdón. Una noche, mientras cenábamos, me dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Mamá, toda mi vida te vi como esta figura perfecta. Esta mujer que nunca se cansaba, que nunca se quejaba, que siempre estaba ahí. Y cuando crecí y me di cuenta de que yo no podía ser así, de que yo era débil y egoísta, te empecé a resentir. Porque tu perfección me hacía sentir inadecuado. Yo nunca fui perfecta, Miguel, dije.
Estaba exhausta todo el tiempo. Me quejaba, solo que no frente a ustedes. Lloraba en la ducha para que no me escucharan. Tenía días en los que no quería levantarme de la cama. Pero los amaba tanto que seguía adelante. Lo sé ahora, dijo. Y me doy cuenta de que al alejarte, al llamarte una carga, estaba proyectando mis propias inseguridades en ti. No eras tú la carga. Era yo quien no podía cargar con la responsabilidad de ser un buen hijo. Roberto y Andrea también empezaron a visitarme más. Al principio por culpa, pero luego porque genuinamente querían estar ahí. Trajeron a mis nietos. Les conté historias de su padre cuando era niño. Les enseñé a cocinar las recetas que había aprendido de mi madre. No fue perfecto. Todavía había tensión. Todavía había momentos incómodos. El daño no se borra de la noche a la mañana. Pero estábamos intentando. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Un día, mientras Miguel y yo estábamos en el jardín plantando nuevas rosas, me preguntó algo. Mamá, ¿cómo lo haces? ¿Cómo nos perdonaste tan fácilmente después de todo lo que te hicimos? Me detuve. Miré las rosas que había plantado hace tantos años. Algunas habían muerto. Otras habían florecido. Pero todas habían resistido. No fue fácil, dije. Hubo noches en las que los odiaba. Noches en las que deseaba nunca haberlos tenido. Noches en las que pensé que hubiera sido mejor morir que vivir con ese dolor. Él me miró, sorprendido por mi honestidad. Pero al final, continué, me di cuenta de algo. Aferrarme al resentimiento solo me estaba lastimando a mí. Ustedes seguían con sus vidas, inconscientes o indiferentes a mi dolor. Yo era la única que sufría. Entonces decidí soltar. No por ustedes. Por mí. ¿Y eso es perdón?, preguntó. El perdón no significa olvidar, dije. No significa que lo que pasó está bien. Significa que elijo no dejar que ese dolor me defina. Elijo recordar también los buenos momentos. Elijo creer que las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden aprender de sus errores. Yo quiero ser mejor, dijo Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. Quiero ser el hijo que mereces. Tú ya lo eres, dije. Porque estás aquí. Porque te importa. Porque estás intentando. Eso es todo lo que una madre puede pedir. Hoy, 2 años después de aquella cena terrible, mi vida es diferente. Mis hijos me visitan regularmente. No tanto como me gustaría, pero suficiente. Me llaman. Me preguntan cómo estoy. Me incluyen en sus vidas. Miguel vive cerca ahora. Encontró un nuevo trabajo. Conoció a una mujer amable que lo trata bien y que me trata con respeto. Viene a cenar todos los domingos. Roberto trajo a sus hijos la semana pasada. Mónica y yo todavía no somos cercanas, pero hay una tregua incómoda entre nosotras. Y eso es suficiente. Andrea me llamó ayer solo para decirme que me extrañaba. Que estaba pensando en mí. Que me amaba. Pero también he aprendido a no depender solo de ellos para mi felicidad. Todavía voy a mis clases de pintura. Todavía me junto con mis amigas del centro comunitario. Todavía camino por las mañanas. Todavía leo mis libros. He aprendido que puedo ser madre y también ser Carmen. Que puedo amar a mis hijos sin perderme en ellos. Que puedo perdonar sin olvidar. Que puedo estar sola sin sentirme sola. Las cicatrices siguen ahí. Hay días en los que recuerdo esas palabras, ya eres una carga para nosotros, y todavía duelen. Hay noches en las que me pregunto si realmente he perdonado o si solo estoy fingiendo por mantener la paz. Pero luego veo a Miguel riendo con mis amigas en el jardín. Veo a Roberto enseñándole a su hijo a andar en bicicleta, de la misma manera en que yo le enseñé a él. Veo a Andrea abrazando a sus pacientes con la misma ternura que yo solía abrazarla. Y me doy cuenta de que algo de mí vive en ellos. Que a pesar de todo, a pesar del dolor y las palabras crueles, logré darles algo valioso. Logré enseñarles sobre el amor, aunque les tomó tiempo entenderlo. El otro día, Miguel me trajo flores. No era mi cumpleaños ni ninguna ocasión especial. Solo porque sí.
Gracias, mamá, me dijo. Por no rendirte con nosotros. Por seguir aquí. Por enseñarme que el amor verdadero perdura, incluso cuando es difícil. Lo abracé. Y en ese abrazo, sentí que finalmente había cerrado un círculo. No era el final feliz de los cuentos de hadas. Era mejor. Era real. Era imperfecto. Era humano. Aprendí que el amor de madre es complejo. Que dar todo no garantiza recibir nada. Que los hijos crecen y a veces olvidan. Que las palabras pueden herir más profundo que cualquier golpe físico. Pero también aprendí que el perdón es posible. Que las personas pueden cambiar. Que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que se rompió. Aprendí que ser una carga no es lo mismo que ser una molestia. Que todos necesitamos ayuda en algún momento. Que pedir apoyo no es debilidad, es humanidad. Y que los hijos que realmente aman a sus padres eventualmente comprenden esto. Aprendí que la vejez no es el final. Es solo otra etapa. Una etapa donde finalmente puedo ser egoísta, donde puedo pensar en mí, donde puedo vivir para mí misma sin sentir culpa. Y aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Que sobreviví a la peor traición, al peor rechazo, y salí del otro lado. No ilesa, pero viva. No perfecta, pero completa. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias. Gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida. Ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Te has sentido como una carga para tus hijos o tus padres? ¿Has tenido que perdonar lo imperdonable? No estás solo. Yo estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para escucharte sin juicio. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Y suscríbete, porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento eterno es opcional. Podemos elegir sanar. Podemos elegir seguir adelante. Podemos elegir contar nuestra historia y, al hacerlo, liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo, donde quiera que estés. Y espero leerte en los comentarios. Porque al final, todos somos solo personas tratando de navegar este mundo complicado, cometiendo errores, lastimando a quienes amamos, pero también aprendiendo, creciendo, y con suerte, encontrando el camino de vuelta al amor.